Yasser Arafat, terrorista del siglo pasado, desmintió el Holocausto, y también los ayatolás que están actualmente en Irán comenzaron a propagar una narrativa que el Holocausto judío no había sucedido, que las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York las había derribado el presidente Bush. Bueno, la imaginación del ser humano es muy grande y no se puede detener. Y vivimos un mundo de mentiras, porque el mundo pues está controlado por el padre de las mentiras, que es Satanás. Entonces esta es la única manera en la que los poderes del mal pueden tratar de contrarrestar la verdad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, estaban ya los rusos ahí cerca de Berlín con las tropas de Stalin, las de Inglaterra desembarcaban en Normandía, las tropas norteamericanas con el general Douglas MacArthur, y ahí casi a 3 o 4 días ya de que se suicidara Hitler, se continuaba en el radio diciendo: hemos ganado la guerra, estamos casi a punto de derrotar al enemigo. Entonces es impresionante la forma como el mundo está completamente manejado, influenciado, deteriorado de una forma irracional ya, ¿verdad? Porque ya es una locura esto por tantas mentiras. Bueno, así que, nos pasó a nosotros, ¿verdad? Digo yo, a los cristianos, cuando dijeron que se habían robado el cuerpo, ¿verdad? Y que no había tal que había resucitado, ¿verdad? Bueno, la desinformación anda por todo lado. Y en ese sentido, yo creo que el tema que se tiene el pastor Alducin para hoy, pues ya así que teníamos, ¿no? Que tiene el pastor Alducin para hoy, que va a compartir, es muy importante hablando, porque cuando hay verdad o mentira, depende del lado del que esté, las convicciones que nosotros tenemos nos dan bases sólidas, que yo creo que al final, pastor Alducin, es muy importante lo que usted trae para nosotros hoy. Y el documento está ya listo y preparado, ya yo lo descargué, muy sencillo. Ahí incluso uno pone hola, ya saben que ahí al pie de la pantalla está el número, más 1-469-781-1000, la línea de contacto con enlace, y ahí está el asesor virtual. Él se presenta: soy el asesor virtual, mucho gusto, y usted le pone las opciones, descargas la primera que aparece ahí, de familia cristiana, porque hoy vamos a hablar, el pastor Alducin tiene este tema para nosotros el día de hoy, de lo que es las bases de una familia cristiana, las convicciones de una familia cristiana, que es un tema muy importante, sobre todo con lo que está pasando el día de hoy, pastor Alducin, porque yo creo que ese tema de las convicciones, como usted bien lo presenta aquí en el documento, es el fundamento de todo, de la vida, de la familia, de una sociedad, y cómo están siendo atacadas estas convicciones, pastor Alducin. Así es, Roger. Acabamos de regresar, te platicaba hace unos momentos de la Riviera Maya. Tuvimos más de 200 matrimonios que vinieron de la mayoría de Centro y Sudamérica, Paraguay, Chile, Costa Rica, vinieron bastantes matrimonios, etcétera, etcétera, de Miami. Y pues casi nos detienen el vuelo, porque el Milton, ¿verdad? Pues está casi llegando hoy en la noche o mañana a la Florida. Y entre todas estas situaciones estábamos también recibiendo la noticia, mientras estábamos en la Riviera Maya, que también, independientemente de que ya van a legalizar la pedofilia en las Naciones Unidas, van a legalizar también la zoofilia, que es, escucha esto tú que eres cristiano, y si no eres cristiano, para que te sorprendas en la calidad del mundo que nos encontramos, están a punto de legalizar también las relaciones sexuales con los animales. La Biblia dice en Salmo 11, versículo 3, que si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué sería el justo? O sea, estos fundamentos han sido establecidos a través de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras han sido escritas en un periodo de 1500 años por más de 40 hombres, y el propósito de Dios al haber fundado Israel fue para que a través de este grupo étnico, ¿verdad? A través de esta etnia, fuera propagada, distribuida los valores, los propósitos de Dios al mundo entero. Porque el ser humano hemos llegado al siglo XXI donde no sabía qué es bueno y qué es malo. Y durante todas estas noticias que nos están embargando por todos lados y que están mostrándonos la corrupción tan grande que está volviendo irracional ya el pensamiento humano, donde ya la ciencia no es ciencia, es ciencia ficción, la biología ya no es biología, etcétera, etcétera. Hace algunos años yo me preguntaba, le preguntaba al Señor, porque estaba leyendo Daniel 8, que quisiera leer Daniel 8, versículo 23,
que está hablando acerca del surgimiento del anticristo relacionado con la descomposición del mundo. Veamos de qué manera el profeta Daniel hace 2600 años liga el próximo surgimiento del anticristo con la descomposición del mundo. Y nos dice así, Daniel 8:23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando los transgresores, cuando la iniquidad, cuando se derrame ya la gota del vaso de agua, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Así que yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cuándo se podría considerar que hemos llegado al colmo? No siempre ha habido desviaciones sexuales, siempre ha habido sadomasoquismo, etcétera, etcétera, violencia, secuestros, guerras. Y a través de todos estos siglos que el mundo ha atravesado, ¿cuál ha sido la peor época? Porque aquí claramente dice la Biblia que el anticristo va a surgir cuando se llegue al colmo, cuando ya en la iniquidad, como en tiempos de Sodoma y Gomorra y el diluvio, llenaron, ¿verdad? Ahora sí que la copa de la iniquidad, y Dios tuvo que juzgar al mundo. Y cuando escuchamos que ya la pedofilia va a ser autorizada, institucionalizada, oficializada por las Naciones Unidas, y ahora el año que entra también las relaciones con los animales, ya no puede el mundo estar sumergido en un hoyo más grande. Creo que estamos ya en el colmo verdaderamente, porque los niños, ¿verdad?, son un especial tesoro para Dios. Y cuando esto llega ya siempre ha habido pedofilia, siempre ha habido, repito, lesbianismo, homosexualismo, pero no se había institucionalizado, nunca habían sido los gobiernos los que iban a encargarse ahora de imponer estas leyes. O sea, es cuando ya el mundo queda completamente bajo el control del maligno. Como dice 1 Juan 5:19, que el mundo está sometido al maligno. Entonces, esto nos hace reflexionar profundamente como cristianos, y es lo que compartí en este seminario pasado, ahí en la Riviera Maya, con más de 200 matrimonios que venían de todo el mundo, y yo les recalqué, hermanos, estamos en el punto crítico de la historia, donde nuestras convicciones deben estar completamente establecidas, donde no se puede ya sostener un matrimonio ni una familia si no tenemos una plataforma bíblica, una sabiduría que viene de Dios, porque los vientos, así como viene Milton, devastando casas y devastando edificios y arrasando con todo, de la misma manera están soplando los vientos espirituales contra la familia, principalmente contra el matrimonio. Y en ese sentido, Pastor Aldocín, creo que la forma en que se alimenta, ¿verdad?, porque estamos hablando de convicciones, de bases sólidas, de fundamentos, ¿dónde están siendo puestos estos fundamentos? En el caso nuestro tenemos que tener claro, ¿verdad?, porque algo que me gusta de los documentos que usted siempre nos comparte es la cantidad de versículos bíblicos que siempre están puestos ahí para entender de que todo lo que se comparte, y somos una cadena de televisión cristiana, obviamente está basado en las Sagradas Escrituras. Entonces, Pastor Aldocín, hablar de la Biblia, que es un documento para nosotros sagrado, lindo, ¿verdad?, la información, la palabra de Dios, pero que para muchas personas no lo es así, lamentablemente, pero podemos poner entonces de perspectiva el inicio, ¿verdad?, de la conversación en esto, que es, a nosotros nos fundamentamos y estamos establecidos nuestras convicciones en la Biblia, en la palabra de Dios. Pastor Aldocín. Claro, muy bien, porque si no tenemos una plataforma, o sea, el matrimonio es la institución más santa, más sagrada que existe, lo cual Dios fundó antes que cualquier institución, el gobierno, lo que sea. Entonces el matrimonio es el centro principal que sostiene todas las sociedades. Sobre el fundamento de la familia, Dios construyó absolutamente todo lo que es la civilización o todas las civilizaciones del mundo entero. Es lógico entonces, se necesita muy poco discernimiento para poder entender y percibir que tiene que ser el principal ataque. O sea, si el matrimonio y la familia necesita estar de pie, y si es derribado en los fundamentos, los valores morales, los códigos de conducta, los códigos de ética por los gobiernos, tal como lo enseña Apocalipsis 16 del 12 al 14, en la famosa guerra del Armagedón, donde los demonios, entidades espirituales,
van a ir sobre los gobiernos, sobre los presidentes, los dictadores, los reyes, los príncipes del mundo entero, para convencerlos, influenciar. O sea, el mundo va a estar completamente poseído, los gobiernos, por entidades espirituales. Entonces vemos que esta plataforma tiene que establecerse antes, y Satanás va a acabar ya, como está ahorita el mundo, lo podemos percibir. La mayor parte de los gobernantes están completamente seducidos, como las famosas Juegos Olímpicos de Francia. Impresionante que los gobernantes no hayan hecho nada, al revés, lo alabaron para no quedar mal con la agenda global ni con tampoco el Foro Económico Mundial. Entonces vemos ya de qué forma el mundo está siendo rodeado con la pandemia. Lo vimos también a través de la influencia de los gobiernos, que cada vez son más arbitrarios y que controlan más. Entonces, si esto es así, necesitamos entender que no vamos a poder soportar los ataques. Va a venir un debilitamiento de los valores cristianos, va a haber una apostasía que la Biblia lo profetiza muy claramente antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia, y viene todo el ataque contra la iglesia cristiana, contra la Biblia, que es el fundamento de nuestra fe, porque no se le puede agregar nada ni quitar ya nada a la palabra de Dios, y como consecuencia al matrimonio y a nuestras convicciones personales. Dice la segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20, que debemos entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios a través de este pasaje? Que ningún hombre que está aquí inmiscuido, incluido como escritor en las Sagradas Escrituras, lo que estaba escribiendo no eran sus ideas de él. Todos estos hombres, más de 40 hombres, repito, que unos eran pastores, otros profetas, otros agricultores, otros pescadores, y ninguno de ellos escribió de sí mismo lo que está escrito, sino que Dios sopló dentro de cada uno de ellos sus pensamientos, por lo cual la Biblia es un libro sobrenatural. Es un libro inspirado por Dios, es un libro inerrante, significa sin errores, es un libro infalible, sus verdades son absolutas, y ningún otro libro, ni el Corán, ni el Mahabharata Sutta, ni el Tripitaka de Buda, ni el de los Vedas, ni el de los persas, ni ningún otro libro sagrado puede contener los registros de verdades absolutas como las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a comenzar con eso. Si tú tienes un matrimonio, si tú estás casado, tenemos que tener un fundamento. Tenemos que poner, número uno, la Biblia. Si la Biblia no es el fundamento de una familia, de un matrimonio, de una persona individual, esa persona, ese matrimonio, esa familia, van a venir los vientos como están soplando, y forzosamente tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu negocio va a caer, porque lo que nos sostiene es la palabra de Dios. Dice la Biblia que no hay ninguna mentira en la Biblia, en Proverbios capítulo 8, no hay ninguna cosa que no sea cierta. La Biblia está llena de sabiduría, la Biblia nos inspira para poder vivir para Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que convencernos, es la primera convicción. Estoy convencido, estoy determinado a que la Biblia es el fundamento. La voy a leer en la mañana con mi esposa, la voy a leer a mis hijos antes de acostarnos. Voy a tomar de la mano a mi esposa para que leamos juntos un pasaje de la Biblia. La Biblia tiene que ser el fundamento principal para poder sostener y poder aguantar y enfrentar el mundo que se nos viene encima muy pronto. Definitivamente, estas son las prioridades que deben existir, el fundamento en nuestras familias. Este documento ya usted lo puede descargar ahí a través del WhatsApp de Enlace. Usted puede entrar ahí y entonces se va a descargas, y ahí lo puede descargar, es el primerito que le aparece. Y también me gusta que usted menciona la segunda carta a Timoteo y Colosenses como fundamento importante de la confianza que debemos de tener en este precioso libro que nos deja. Pero en este libro lo podemos conocer a él, porque nos toca esta prioridad como familias cristianas. Nos corresponde, doctor, pues buscarlo a él, nos corresponde a nosotros aprender de él en la Biblia precisamente. Claro, dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16,
Toda la escritura es inspirada, o sea, soplada por Dios y útil rápidamente para 4 cosas. La Biblia nos enseña el camino que debemos de caminar, porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No cualquier camino de cualquier líder, de cualquier religioso, cualquier persona que se dice que se le apareció a alguien del cielo y que nos muestra algo, tenemos que tener cuidado. La Biblia nos muestra el camino porque Jesucristo dijo, yo soy el camino. En segundo lugar, la Biblia nos ayuda a redarguir, o sea, nos muestra cuando nos hemos salido del camino. Porque ahora el mundo nos dice, pues esto es blanco, esto es negro, el hombre ya no es hombre, la mujer ya no es mujer. Vamos a venir a la Biblia otra vez para no oír lo que el mundo nos dice. Entonces la Biblia nos convence, es la palabra redarguir, nos convence de algo que estamos equivocados y que tenemos que consultarla para verificar que realmente lo que estamos haciendo es pecado y no le agrada a Dios. En tercer lugar, nos corrige. En tercer lugar, nos dice, vamos en el camino, nos dice cuando nos salimos del camino, y la Biblia nos enseña cómo regresar al camino. Nos corrige, nos muestra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que no podemos mantenernos mucho tiempo fuera del camino, porque está lleno de lobos el mundo. Entonces tenemos que regresar a la palabra de Dios y pedirle perdón a Dios. Y finalmente, nos instruye, nos enseña cómo mantenernos en camino. La Biblia es maravillosa. No podemos nosotros atribuir a nuestra inteligencia, a nuestra intelectualidad o a escritores famosos, premios Nobel de literatura, William Shakespeare, etcétera, etcétera, para poder basar nuestra sabiduría, la forma de vivir en ninguna otra persona, en ningún otro libro que no sean las Sagradas Escrituras. Y usted habla un tema aquí que es central, Pastor Alducin, sobre todo cuando dice lo de la inerrancia, ¿verdad? Que es infalible las Sagradas Escrituras por los cuestionamientos que hoy día se oyen, ¿verdad? Porque una cosa son las traducciones y ajustes del lenguaje y cosas ahí, pero esa inerrancia, o sea, la inspiración divina está bien plasmada, está bien trazada, la mente maestra detrás de todo esto no se ha equivocado, que el lenguaje ha variado, que a veces la interpretación que se le da a uno u otro texto puede ser diferente, ¿verdad? Y hoy día hay mucha información corriendo a través del internet y uno lo ve, pero el tema central de la inerrancia de la Biblia, que es un libro confiable, y sobre todo eso es lo que creo que muchos cristianos a veces sucumben, ¿verdad? Porque los cuestionan y entonces como la serpiente, ¿verdad? Con Adán y Eva, y los hacen a veces, ¿verdad? ¿Será, no será cierto? ¿Cómo que pudo haber dicho? Pero que es inerrante la palabra de Dios. Claro, y tenemos que entender esto esto es muy importante, porque la Biblia fue escrita en 2 idiomas, en 2 lenguajes, que es el hebreo y el griego, y parte de arameo en el libro de Daniel, pero que sin embargo son los 2 únicos lenguajes en la historia, en la lingüística, donde las letras tienen una simbología numérica. Entonces, por ejemplo, pues en español tenemos sinónimos, la lengua de la Academia de la Literatura Española nos muestra sinónimos, anónimos, etcétera, etcétera. Lindo, bonito, hermoso, son 3 palabras. Lindo, bonito, hermoso, son 3 palabras que describen lo mismo, ¿verdad? La belleza. Pero en el hebreo hay más de 7 a 9 o 10 letras, 10 sinónimos por cada palabra. Por ejemplo, rápidamente la palabra shalom. Shalom es una palabra que significa bueno, agradable, prosperidad, belleza, paz. Entonces tiene más de 9 significados. Entonces cuando venimos nosotros a los originales hebreos y al original griego, por ejemplo, los rollos de Qumran que se descubrieron en la década de los 40 cerca del Mar Muerto en Israel, nos muestra todo el rollo de Isaías, por ejemplo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 66, que se encuentra en el Museo del Holocausto, ahí en el centro de Jerusalén, y ahí está todo el rollo exactamente como lo tenemos nosotros aquí escrito. Entonces, no existe ningún libro, ni siquiera de la Ilíada ni la Odisea, que hay muy pocas versiones originales comparados con las versiones originales que hay del hebreo y que hay del griego, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y ya como decía Roger, las traducciones, ¿verdad? Pues han tratado de ajustarse a los modismos.
Por ejemplo, pues voy a dar un ejemplo. Aquí en México la palabra chango es palabra, una vez prediqué sobre la evolución y dije, no venimos del chango, y creo que en un país de Centroamérica es una grosería, pero aquí chango es una palabra normal. La palabra popote para sacar el agua en México, en Argentina le llaman cervatillo. Así que hay muchas cosas que cambian en Argentina, en el Chile, en Costa Rica, inclusive con México. Entonces todos estos modismos y barbarismos pues tienen que ser de alguna forma, ¿verdad? Buscar una palabra que pueda ajustarse, y por eso hay diferentes versiones, diferentes traducciones, pero la versión original en el hebreo y en el griego es la que realmente no puede ser alterada, y es ahí donde nosotros podemos basar y buscar y escudriñar cuando tenemos interés de ver realmente el significado en los originales en que se escribió la Biblia. Y la prioridad, perdón, al pastor Alducin, porque al final se trata de conocer a Dios, de entender quién es Dios. El pensamiento de él está plasmado aquí. Don Esteban Fernández, que trabajó en Bíblica muchos años, decía que este es el único libro donde uno puede estar sentado leyéndolo y que el autor está ahí presente, ¿verdad? Con uno, hablando del Espíritu Santo. Al final, pastor Alducin, esa es nuestra prioridad, ¿verdad? Que usted lo pone aquí también en el documento. El entender, conocer el pensamiento de Dios, conocer, acercarse a Dios, porque al final eso es lo que hace la Biblia. Es un libro que nos hace conocer a Dios. Es creo que somos la única religión que tiene, ¿verdad? Escrito en un libro así, si se puede llamar de esa manera, ¿verdad? Que Dios le decía a la gente, escribe, ¿verdad? No eran solo pensamientos, es que tenía que quedar un documento escrito, y se trata de esto, conocer y entender a Dios. Una vez que ya estamos convencidos, repito, son convicciones que tenemos que tener. Una vez que estamos convencidos plenamente que la Biblia no contiene errores, que la Biblia es inerrante, es infalible, que la Biblia es la única plataforma, el único documento, el único mapa, el único GPS que nos puede guiar en la vida, entonces la segunda prioridad que tenemos que tener es que si la Biblia nos muestra que la vida eterna es, Juan 17:3, conocer a Dios. Ahí la Biblia nos muestra que la vida eterna que recibimos cuando invitamos a Cristo es conocer a Dios. Entonces una persona que se dice cristiana es una persona que comienza a enamorarse de la Biblia, a enamorarse de Dios apasionadamente. Algo comienza a hervir en nuestro corazón para poder conocer más. Tenemos una ansia de compartir con la familia, con los amigos, que Jesucristo resucitó, fue crucificado, enterrado y resucitado los 3 días. Entonces, la prioridad de nuestra vida tiene que ser conocer a Dios. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente. ¿Qué es primero? Bueno, después de primero hay 2, 3, 4, 5. Cuando la Biblia dice, pon en tu vida primero, en primer lugar, a Dios, déjame, dice Dios, encargarme de tu familia, la escuela de tus niños, tu trabajo, todo lo demás, déjamelo a mí, dice el Señor. Búscame en primer lugar en tu vida. Ponme como una prioridad en tu vida. Y vas a ver, cuando tú hagas esto, al ver yo, dice Dios, que yo soy el primer lugar en tu vida, te levantas y me buscas en la palabra, me buscas en la oración, antes de acostarte, me buscas en la palabra, me buscas en oración. Cuando yo vea esto, dice Dios, déjame encargarte de tu vida, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, la razón por la cual vivimos aquí en este mundo, que somos extranjeros y peregrinos, no es pues hacer dinero, hacernos famosos, hacernos, proclamar que realmente nosotros conocemos todas las cosas intelectualmente, o premios o doctorados que podamos tener nosotros de ciencias políticas o genéticos o de medicina o de cualquier otra disciplina académica. El propósito de nuestra vida no es eso, no es hacernos famosos, no es promovernos a nosotros mismos, no es tampoco hacer dinero, ni ser grandes arquitectos. Todo eso es secundario, y no está mal que tú busques algo en la vida en lo cual destacar, pero si antes tu prioridad es Dios, en tu oficina, en tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, les hablas a las enfermeras, el mundo sabe que que conoces a Dios, y si no tenemos esa prioridad en nuestra vida, no podemos nosotros agradar a Dios. Entonces, qué importante es ahorita en el mundo que vivimos, convencernos, estar determinados, Dios es primero y a Él le voy a dar el primer lugar en mi vida.
En mi vida, en todo, Pastor Alducin, porque menciona que somos, Claro, ¿verdad?, cuerpo, alma y espíritu, y entonces entender que el Dios al que conocemos, ya entendemos, ¿verdad?, que su palabra es inerrante, que Él es Dios, que tenemos que tener relación con Él, y que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, Pastor Alducin, hay que cuidar todo lo que somos, hasta nuestro cuerpo, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. Bueno, ya una vez que nosotros tenemos la base de la palabra de Dios, número 2, vamos a comenzar a entender que le tenemos que dar el primer lugar a Dios en nuestra vida. Y número 3, que nuestro cuerpo es importantísimo para Dios. Podemos abarcar ya la segunda prioridad, que es nuestra esposa, que lo vamos a ver en el matrimonio. Entonces, en primer lugar, es importante que consideremos la plataforma, que es la Biblia. Voy a construir mi vida, la vida de mis hijos, mi trabajo, todo sobre las Sagradas Escrituras. Número 2, le voy a dar a Dios el primer lugar en mi vida. Y número 3, mi cuerpo no es mío. Mi cuerpo ahora es el templo de Dios. Ya Dios no habita hechos por templos hechos de manos humanas. Muchas veces equivocadamente decimos, vamos al templo de Dios el domingo. Bueno, es que ya no hay ningún templo hecho por manos humanas. Dice en Hechos 17 que ya Dios no busca que le hagamos un edificio, que el templo somos nosotros, las personas. Entonces, partiendo de este punto, tengo que cuidar mi alimentación, tengo que cuidar mi cuerpo porque no es mío, me lo ha prestado Dios temporalmente, y cuando yo recibo o entiendo que Él es el templo, el Espíritu Santo, yo soy su templo de Él, ¿qué voy a hacer? En primer lugar, voy a cuidar mi bebida, voy a cuidar mis alimentos, voy a cuidar mis órganos sexuales también. Ya mi sexo no lo voy a usar para mí ni para autocomplacerme. Ahora dice 1 Corintios 7 que ahora mi cuerpo es de mi esposa sexualmente hablando, el cuerpo de mi esposa es mío sexualmente hablando. Ya tenemos que poner un orden también en la sexualidad. Y cuando lo ponemos en la sexualidad y en la comida, pues ya pasas de 50, 60 años, ya no puedes comer los alimentos que comías cuando tenías 20, 30 años, que tacos al pastor, tacos de cochinita pibil, chicharrón, ¿verdad? Bueno, los jóvenes pueden darse ese lujo de vez en cuando, pero ya no nosotros que pasamos los 50, 60 años de edad. Entonces lo mismo con el agua, ¿verdad? 2 litros de agua, el 80% del cuerpo es agua. Entonces si no tenemos esa disciplina, esas convicciones de nuestro cuerpo, pues vamos a sufrir. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 26 y 27, porque golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo siendo heraldo, dice Pablo, habiendo sido yo predicador, habiendo sido yo apóstol de Jesucristo, si yo no cuido mi cuerpo, puedo ser eliminado. Ahí no habla de perder la salvación, habla de ser sacado del juego, sacado del partido, porque Dios no puede usar vasos sucios mientras nosotros no nos limpiamos. Entonces, cuando dice Pablo, golpeo mi cuerpo, tenemos que entender que tenemos que poner el cuerpo a la sujeción de la mente y no al revés. Antes que fuéramos cristianos, pues te levantabas a las 10 de la noche y quiero pizza y le dabas gusto a tu cuerpo. Quiero un medio de litro de helado a las 11 de la noche y le dabas gusto a tu cuerpo. O el doctor te dice, usted tiene más de 200 gramos de colesterol en su cuerpo, tiene usted completamente subida toda la insulina, tiene usted esto y el otro. Entonces, estas alarmas o banderas rojas nos muestran que debemos de cuidar nuestro cuerpo, y cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo, Dios nos cuida. Entonces no puedo venir con Dios, Señor, sáname con una barriga, ¿verdad? De este tamaño que ya no parece ni templo del Espíritu Santo, parece catedral del Espíritu Santo, como dicen vulgarmente. Ya no podemos nosotros decir, voy a orar por ti. Primero yo le digo a una persona gorda, ve y baja de kilo y después voy a orar por ti. Porque Dios no es la varita mágica, Aladino, te va a sanar y te va a sanar y te va a sanar. Tenemos que entender, no nos va a sanar para que sigamos con la dieta y con la tipo de vida el estilo de vida que tenemos. Dios no es Aladino y la lámpara maravillosa. Dios tiene que darle mucha importancia a nuestro cuerpo. Cuando hacemos eso, tenemos la bendición de Dios. Bueno, entonces estamos
procurando, ¿verdad?, que nuestras familias sean fuertes, pero todas comienzan a través del matrimonio, ¿verdad? Es cuando una pareja llegan y se conocen y desean, pues, levantar una familia. Y usted aquí menciona, ¿verdad?, que no hay, dice, no existe un matrimonio que pueda sobrevivir o subsistir sin el sacrificio, paciencia y amor. Definitivamente, pues los que estamos casados podemos testificar de esto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que espera de Dios de nosotros en el matrimonio? En primer lugar, recordemos algo. El matrimonio es la unión de dos extraterrestres. O sea, el hombre y la mujer somos completamente diferentes. Mentalmente, físicamente, cognitivamente, etcétera, etcétera. El hombre no piensa como la mujer no piensa con el hombre. Y cuando nos casamos, imaginémonos nada más, ¿verdad? Somos dos personas con egos. O sea, yo quiero lo mío y tú quieres lo mío. Y tenemos que entender que antes de casarnos hicimos un juramento muy importante. Voy a casarme para hacerte feliz. Nunca digas, es que mi esposo no me hace feliz, me voy con otro. Mi esposa no me hace feliz, me voy con otra. Espérame tantito. Tú no te casaste para que te hicieran feliz. Nos casamos para comenzar a hacer feliz a la otra persona. Y en este proceso, por eso yo le llamo que el matrimonio es el gimnasio de Dios. Ahí es donde Dios nos entrena en la paciencia, en el amor, en la fidelidad. Son áreas importantísimas a los ojos de Dios. Así que a Dios no le interesa tanto yo que gané, está muy bien, ¿verdad? Ya 100 millones para Cristo y construí una iglesia de 50 millones de dólares y he hecho tantas cosas. Dios está más interesado en mi relación matrimonial. Si yo en mi relación matrimonial, primero es Dios y después es mi esposa, estas prioridades no las tengo en orden, todo lo que haga yo para Dios después, Dios no lo toma en cuenta. Y ahí está la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis. Yo te reconozco que has luchado para probar a los apóstoles que no lo son, has sufrido, has tenido paciencia, pero tengo contra ti. O sea, todas esas cosas son buenas, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y cuando nuestro primer amor no es Dios y nuestro segundo amor no es nuestra esposa, estamos completamente fuera del programa y del propósito de Dios para lo cual Él nos creó. Dice la Biblia en Génesis 2:24, con 3 palabras, lo que es el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Número 2, se unirá a su mujer. Y 3, serán una sola carne. El matrimonio es adiós mamá, adiós papá, adiós tu perro, adiós tu gato, adiós Fido. Y dejas tu familia anterior para unir y formar una nueva familia con tu esposa. Y de ahí en adelante, ella va a ser la prioridad. Claro que tu papá nunca lo vas a dejar de amar, ni a tu mamá, pero de ahí en adelante, Dios es número 1 en mi vida. Y número 2, mi esposa, antes que mi familia, de donde yo vengo, y también antes que mis hijos, porque los hijos son la tercera prioridad. Entonces el matrimonio es abandonar completamente y nada de que mi mamá se va conmigo a mi luna de miel, sería el colmo, ¿verdad? O terceras personas viviendo en el lugar, a menos que tu mamá esté lisiada o algún problema, entonces tenemos que recurrir a ellos y nos los traemos a vivir con nosotros. Pero fuera de eso, es muy peligroso que nosotros como suegros vamos a vivir 2 o 3 semanas con el matrimonio, porque les robamos su privacidad, les robamos su intimidad. No es bueno que un matrimonio esté viviendo con terceras personas en el hogar. Número 2, se unirá a su mujer. El sexo solamente es prometido dentro de la esfera del matrimonio, nunca fuera del matrimonio, ni antes del matrimonio, ni en el matrimonio estar con un hombre que no sea tu esposo, o con una mujer que no sea tu esposa, ni tampoco con animales, ni tampoco con otras personas. Entonces, la unión del hombre y la mujer es santa, el sexo es un privilegio maravilloso que Dios nos da para usarlo dentro del matrimonio, y en tercer lugar, seremos una sola carne. Ahora, mi vida ya no es solamente yo voy a progresar, yo voy a triunfar como ingeniero, como arquitecto, como pastor, como predicador. Mi esposa tiene que estar a la par conmigo. Y si yo comienzo a avanzar mi vida espiritual y mi esposa comienza a renguear, ¿verdad? Como hicimos en México, o sea, a estar un poco desabrida o debilitada, tengo que regresarme para poder levantarla, porque se me está marchitando mi esposa, animarla y ver qué es lo que sucede, adentrarme en su corazón para que podamos los dos, somos una sola carne.
Dios nos ve a los dos bendecidos, caminando, triunfando, llorando y riéndonos juntos. Cuando no hay esta unión en el matrimonio, no estamos funcionando conforme al propósito de Dios. Así que qué importante es que podamos entender estos principios elementales, porque estamos buscando por agradar a Dios y voy a hacer esto y una iglesia y por acá, cuando la principal prioridad de nuestra vida es la palabra de Dios, Dios en mi vida, y en tercer lugar mi esposa, en cuarto lugar ya vienen mis hijos y en último lugar el propio ministerio. Si eres pastor, el ministerio está en cuarto, quinto lugar. Primero ve con tu esposa, atiende a tus hijos y el ministerio está en cuarto, quinto lugar. Así es, Pastor Alducin. Bueno, recordar que este documento, el tema que está tratando el Pastor Alducin hoy, usted lo puede descargar totalmente gratuito en el WhatsApp de enlace +1 469-781-1000. Un tema muy importante hablando acerca de la familia cristiana, de la vida cristiana, de nuestras convicciones. Ahí usted lo puede ver en descargas, el primerito que aparece ahí de familia cristiana, y está este documento. Y también recordar que a partir de mañana este programa usted lo puede ver en la plataforma de Enlace Plus una y otra vez para poder tener ahí las notas, compartir y poder incluso dárselo a alguien o hacer su grupo de estudio, porque es muy importante, y sobre todo un tema como el de hoy, Pastor Alducin, hablando de las convicciones, y muy importante porque creo que hay que ahondar en eso que usted dijo, habla sobre el ministerio. Muchas veces se prioriza que este es el llamado de Dios, y mi familia y mis hijos y todos, si tienen o no que comer, pues que Dios los bendiga, no sé, yo voy a hacer la obra de Dios y abandono la familia. Creo que tal vez dar un poquito de énfasis en eso, porque cuántos hogares cristianos han sucumbido tal vez por el llamado de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que yo tengo que hacer antes de cómo empatar esa prioridad de Dios ante un llamado. Si estoy abandonando a la familia, cómo en su experiencia, y usted que tiene mucha pasión por hablarle a los matrimonios también en ese sentido, Pastor Alducin, cómo enseñarles, ¿verdad?, a discriminar la diferencia entre piensan que la prioridad, si mi prioridad es Dios, yo voy a hacer el llamado de Dios aunque abandone la familia, y creo que eso no está en contraposición. Bueno, es importantísimo lo que acabas de mencionar, porque muchas veces muchos jóvenes en el ministerio nos preguntan, bueno, es que yo tengo un llamado, ¿verdad?, pero mi esposa no quiere venir a ese llamado. ¿Sabes una cosa? Que entonces Dios no te está llamando, porque Dios llama a los dos. Entonces, si tu esposa no reacciona al principio, o no quiere, o no está de acuerdo contigo, Dios te está diciendo que no es tu tiempo. Puede ser también eso, no es tu tiempo, porque Dios nos llama a los dos, no nos llama solamente a uno. Entonces, dedícale, tal vez quiere Dios que tu esposa madure más, que puedas tú mejorar tu matrimonio con él, y cuando Dios ya vea que tu esposa ya está más o menos a un nivel en el que es importantísimo, porque se sufre mucho dentro del ministerio, entonces ya confirma Dios tu llamado. Si no hay un mutuo consentimiento entre los dos, y si no hay fondos también, tú no puedes decir, me voy a ir a la hora, yo soy misionero. Le digo, ¿quién te mandó? ¿Qué iglesia te está respaldando? No, pues yo soy misionero solitario, como el llanero solitario. No hay tal cosa. La palabra misionero significa alguien enviado por. Tienes que tener una iglesia que te esté respaldando, porque han considerado que vale la pena invertir en tu vida y que tú has demostrado fidelidad y responsabilidad a tu iglesia para que la iglesia te pueda enviar a algún campo, ¿verdad?, que está completamente estéril, donde puedas tú sembrar la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que entendamos estos principios. Así que si tú no tienes, repito, una relación con tu esposa adecuada, donde no hay una comprensión, una fidelidad, mira, quiero leer rápidamente en Malaquías capítulo 2, uno de los pasajes más importantes con los cuales termina el Antiguo Testamento. Fijémonos en esto, notemos esta importancia del Espíritu Santo. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Oigamos el último consejo, y la razón por la cual Dios desechó el sacerdocio del Antiguo Testamento. Malaquías 2, versículo 13. Dios le está hablando a los líderes, así termina el Antiguo Testamento. Malaquías 2, 13. Y esta vez harán cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, mas ya no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y estaban tan fuera de conciencia los líderes, estaban completamente tan bloqueados racionalmente y espiritualmente,
que no sabían por qué Dios les estaba diciendo, ya no me traigan ofrendas, ya no van ustedes a llorar, cuando ellos le llegaban con ofrendas y hacían sacrificios, etcétera, etcétera, y le preguntan a Dios, ¿por qué? O sea, no tenían conciencia de su pecado. Vean la dureza del corazón. Porque Jehová, Dios les contesta, ha atestiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ya tu compañera y la mujer de tu pacto. Vean la importancia que Dios le dio al matrimonio, el sacerdocio del Antiguo Testamento. Has sido desleal con tu mujer, la mujer de tu pacto. Y esta palabra desleal es la palabra bagad, con B de burro, bagad, y D de Daniel al final, que significa actuar encubiertamente, hipócritamente, fraudulentamente o secretamente, encubrir o tapar o engañar. Cuando alguien es desleal con su esposa, se está portando hipócritamente, está engañosamente tratándola, le dice que la ama y no la ama, y esto solo lo sabe Dios. Y cuando hay esta actitud de nosotros hacia nuestra compañera de nuestro pacto, a la mujer que Dios nos dio como madre de nuestros hijos y nuestra amiga, Dios no está contento con nosotros. Dios tiene que enojarse con nosotros, y dice el versículo 15, ¿qué no hizo el uno habiendo abundancia de espíritu? Y porque buscaba una descendencia para Dios. Dios, el matrimonio, tiene el propósito de que nos unamos y podamos procrear, el hombre y la mujer, bajo la bendición de Dios, los hijos. Dios quiere semilla, Dios quiere bendecir nuestra familia. Guárdense pues, dice Dios, en vuestro espíritu, y lo vuelvo a repetir, no sean desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y hará cubrir de iniquidad tu vestido. Qué importante es que veamos que el debilitamiento del liderazgo de Israel no se trató por ninguna otra cosa. No les dijo Dios, es que no me han hecho suficientes iglesias, o no has ganado suficientes almas, o no has evangelizado tanto. No. Vamos a dejar eso a un lado. Quiero regresar a la partida donde parten mis bendiciones, tu esposa. Y si en esa área tú no has sido leal y has sido falso con tu esposa, la has engañado, etcétera, etcétera, Dios dice, vas a cubrir el altar con lágrimas. Y quiero decirles, hermanos en Cristo, que ahorita estamos en una época donde han caído, ¿verdad?, cantidad de varones, principalmente por lo mismo. Jugaron con el pecado hace 3 o 4 años, creyeron que con otra mujer podían ser felices, y muchos están en el ministerio, y entonces, como dominó, viene el diablo, nos volvemos vulnerables a los ataques del diablo, y ya no vamos a poder defender ni nuestras convicciones, ni nuestros principios, porque la Biblia no era nuestra plataforma. Mi primer lugar no era Dios, y mi cuerpo quise hacer con él lo que me dio la gana, y no podemos nosotros transgredir las leyes de Dios sin recibir lo que sembramos. Tenemos que cosechar. Bueno, gracias, doctor, por esta exhortación, esta enseñanza. De verdad que, saben, ahí la pueden bajar en cualquier momento en el WhatsApp de Enlace. Bueno, están viniendo preguntas también, siempre que lo ven a usted, pues vienen también preguntas escatológicas. Dice Argenia desde Venezuela, exactamente, ¿qué pasará cuando venga o cuando pase el milenio? Después del milenio, al final del milenio, Hechos, Apocalipsis 20, 11 al 15, es el juicio del gran trono blanco. Es el juicio de todos aquellos, desde Adán hasta nuestra época, que rechazaron a Dios, los que se encuentran ahorita en el infierno, en el centro de la tierra, porque el infierno sigue estando en el centro de la tierra. Entonces Dios va a sacarlos del infierno, los va a enfrentar, que es el juicio del gran trono blanco, y una vez que reciban ellos el veredicto final del juez del universo, de ahí son lanzados al lago de fuego. Los que van a inaugurar el lago de fuego es el anticristo y el falso profeta. Así que después del milenio, ya nosotros entramos a la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21 y 22, que desciende del cielo como la novia, ¿verdad?,
a su marido que lo está esperando para que podamos nosotros vivir eternamente ya con Dios aquí en la tierra. Así que es importante también recordar que el cielo no vamos a estar allá arriba. La única vez que vamos a estar en el cielo es en el rapto, cuando venga y nos lleve Dios. Y cuando regresemos, Él no nos viene para llevarnos al cielo otra vez, nos viene para establecer su reino aquí en la tierra. Esto es importante entre el rapto y la segunda venida, porque Jesús dijo en Juan 14, cuando yo venga, os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Dónde va a estar Jesucristo? Pues en el cielo. Entonces viene para llevarnos al cielo en el rapto. En la segunda venida, a nadie viene para llevárselo al cielo. Viene para establecer su reino aquí. Por eso que son dos eventos completamente diferentes. Dice aquí Carlos de Venezuela, Pastor Alducin, ¿es Irán la mecha del Armagedón? ¿Lo considera usted así, Pastor Alducin? Bueno, no la meta, pero Irán aparece en Ezequiel 38 en la Tercera Guerra Mundial. Con Libia, con Etiopía, con Sudán, con las naciones de Magog, que es la parte sur que comprende ahorita las repúblicas que se separaron en 1991 de la Unión Soviética. Ucrania está involucrada también en esta zona de Magog, Gog y Magog. Magog es un líder que viene del norte. Entonces, Irán forma parte de esta confederación política o la confederación del Mediterráneo, como se le llama también. Y es interesante que ahorita Irán es la nación que suministra, ha fundado y mantiene a todos los grupos terroristas, llámese Hamas, Hezbollah, ISIS, Al Qaeda, la Yihad, los Houthis de Yemen. Ellos financian todo. Y ahorita Israel tal vez en estos días, ¿verdad?, vaya a bombardear alguna planta nuclear de Irán, pero esto es importantísimo porque Irán pues va a sobrevivir, o sea, Irán, los judíos no van a negar y van a acabar con la nación de Irán, porque sería una masacre, eso sí sería un genocidio. Van a buscar las plantas nucleares para debilitarlo militarmente. Entonces Irán va a sobrevivir y forma parte del ejército del anticristo. Irán va a ser una de las naciones del anticristo. Irán, Siria, Irak, Líbano van a formar parte de las naciones del anticristo, de las del Medio Oriente, que se vengan contra Israel en la guerra del Armagedón. Sheila dice, soy de Perú, ¿qué pasará con los bebés o niños pequeños en el arrebatamiento? ¿Los pecados de los padres les afectarán? No, los niños son inocentes. Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos, de los niños, por su inocencia, aunque nacieron en pecado, ¿verdad?, no los culpa Dios del pecado precisamente por la expiación de Cristo en la cruz. Pero ellos no pueden ser acusados de pecado porque no han cometido el pecado, lo traen inherentemente, lo hemos heredado de Adán y Eva, pero nosotros tenemos que entender que los niños, en el arrebatamiento, todos los niños menores de edad se van al cielo. Y allá, ¿verdad?, tal vez van a crecer, cuando bajamos aquí al milenio, vendrán otra vez y Dios se los entregará a muchos de sus padres, pero ya todas esas cosas son de carácter especulativo. No podemos entender claramente cómo van a crecer, pero tienen que desarrollarse y alcanzar la madurez. Si no es aquí en el mundo, es el milenio o es en la Gran Jerusalén. Dice Sur Atmósfera, es el seudónimo que utiliza vía YouTube. Entonces, ¿van a querer imponer el Islam en todo el mundo? Pregunta. ¿Pregunta qué? Preguntan Perdón. que si van a querer imponer, es que se llama Sur Atmósfera, es un seudónimo que utiliza para hacer la consulta, pero es vía YouTube. La pregunta es que si, me imagino, la iniciativa de los musulmanes o de estos grupos es querer imponer el Islam a todo el mundo. Sí, así es. El Islam va a ser la religión final, la de la gran ramera. Va a ser porque la única religión, dice en Apocalipsis 20, que el anticristo va a decapitar a todos. O sea, ¿cuál es la única religión que usa la decapitación? El Islam. El Islam va a imponer por la fuerza esta religión so pena de muerte. La única religión que se impone so pena de muerte. Así que el Islam va a surgir como con la gran ramera. Después, las 10 naciones que forman la confederación política del anticristo, los 10 cuernos, tanto de Daniel como el Apocalipsis, o los 10 dedos del estatua y los 10 cuernos de Apocalipsis 17, 13 y 11, van a quemar, ¿verdad?, a la ramera o este misterio religioso, y entonces el anticristo, que es el octavo imperio, Apocalipsis 17, él impone su propia religión, va a acabar ya con el Islam y con todas las religiones, y él se proclama Dios en el mundo. Y ahí es cuando viene la Tercera Guerra Mundial.
Nos quedan 1 minuto y medio, algo así solamente, pero Omar de Colombia dice, tengo una sequía espiritual, oro y no siento a Dios, ¿qué puedo hacer? Le están pidiendo consejo. Analiza tu vida si no hay algo o alguien que te está impidiendo esta comunión con Dios. Dice en Isaías 59, Dios no ha cortado su mano para bendecirte o para bendecirnos, pero vuestros pecados han hecho separación entre mí y ustedes, dice Dios. Entonces la única forma en la que Dios pone el cielo de bronce claro que nos oye porque Él es omnisciente y es Dios, ¿verdad? Pero ya no responde a las oraciones, es cuando el pecado se levanta como una barrera entre su santidad y nuestra vida. Por eso es tan importante todos los días examinarnos, como dice 2 Corintios capítulo 13, si confesamos nuestros pecados y nos examinamos, tenemos que estar continuamente pidiéndole a Dios que nos examine. En el Salmo 19, David dice, si yo escondiera algún pecado o tal vez de soberbia, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Por eso es tan importante el matrimonio, decirle a la esposa, oye, cada mes, ¿qué ves en mi vida? ¿Crees que he hecho algo malo? ¿Hay algún área en la que yo pueda cambiar? A lo mejor no he tratado a mis hijos igual. Hay tantas cosas que no nos damos cuenta si no tenemos la consultoría, la opinión de nuestra esposa o de nuestro esposo. Es otra cosa importantísima en la familia y en el matrimonio.